Exante, dedicado a la alta dirección femenina. Hoy día con un tema alucinante, de verdad que es muy importante, que ha aparecido además en muchas oportunidades en las entrevistas que realizamos acá a través de Exante, y se trata del ESG. Hemos hablado con muchas mujeres que lideran gerencias, proyectos con este foco, ¿no? Preocupación e inquietud por el medio ambiente, el impacto social y la gobernanza. Pero dentro de esta ecuación también hay derechos humanos, que también son parte de la responsabilidad de las empresas. Un tema del cual vamos a hablar hoy día con una destacada abogada. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Filosofía Política y del Derecho de la University College London. Trabajó como asesora legislativa en el Ministerio de la Mujer. Hoy día es socia del estudio de abogados Sarmiento y Walker. Elisa Walker, bienvenida a After Office de Exante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Catalina y a Exante por esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos y por traernos además este tema tan interesante que muchas veces uno lo asocia como, sobre todo en este tiempo, ¿no? A una situación más política o ideológica, por así decirlo. ¿Por qué es tan importante y en qué momento se cruza este tema con las organizaciones, con las empresas? Mira, el resguardo de los derechos humanos tiene una larga historia de desarrollo y de protección a través de las convenciones internacionales que apuntan siempre al rol del Estado. El Estado como quien resguarda, protege a las personas que viven dentro de sus fronteras para efectos de resguardar los derechos humanos. Pero el año 2011, desde Naciones Unidas, se crearon los principios rectores de empresas y derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde Naciones Unidas se dijo, bueno, nosotros miramos al Estado, pero ¿a quién mira el Estado dentro de sus fronteras? Y ahí dijeron, las empresas tienen un rol indiscutible en la calidad de vida de las personas. Piensa, Catalina, cuántas horas al día uno trabaja al alero de una organización, en especial a quienes trabajan dentro de unas empresas. Las empresas definen la calidad de las relaciones humanas, condiciones de higiene y salubridad, las relaciones laborales, obviamente. Entonces dijeron, bueno, nosotros para respetar los derechos humanos no solo tenemos que quedarnos con la labor de los estados, sino que también tenemos que promover que las empresas se sumen a este carro de la protección de los derechos humanos. Entonces, es relativamente nuevo, el año 2011, recién se dictaron los principios, o sea, como esta visión de que las empresas también tienen un rol que cumplir sobre los derechos humanos. Pero lo interesante es que las empresas desde antes del 2011 ya trabajaban con esta noción de los ESG, de cómo mejorar la gestión, de que la empresa no solo responde a cómo yo proveo el producto o el servicio que ofrezco, sino que también el impacto que tiene mi quehacer hacia adentro de la institución y también hacia afuera. Entonces ahí se generó una especie de sinergia espontánea de complementar los ESG con esta noción de derechos humanos. Qué interesante, súper interesante. Te quería preguntar, Elisa, ¿cuáles son esos temas que abarca esta discusión? ¿Qué derechos humanos particularmente? Uno piensa en el tema de los niños, ¿no es cierto? Que está como mucho más presente, por así decirlo, hoy día en la industria y en el mercado laboral particularmente. ¿Cuáles son esos derechos humanos como que más se pasan a llevar, por así decirlo, dentro de la empresa? Bueno, súper importante porque los derechos humanos también parece algo casi inabordable, ¿verdad? Imagínate todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que existen, pero a través de los planes de acción de empresas y derechos humanos que ha hecho el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Relaciones Exteriores, han ido aterrizando esta conversación y nos han dado esta orientación. Bueno, ¿de qué convenciones internacionales estamos hablando? Y ahí aparecen con mucha fuerza, Catalina, todos los temas de niño, de trabajo forzoso, de trabajo infantil, los temas de diversidad e inclusión en general, cómo damos protección a las personas migrantes, a las personas que forman parte de la comunidad LGTBI, a las mujeres, a las personas en situación de discapacidad, porque cada uno tiene su tratado, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en las mujeres, está la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de las mujeres. Entonces hay una arista importante sobre diversidad e inclusión, pero también hay una labor importante de los convenios de la OIT. No solo lo de trabajo forzoso que yo decía antes, jornadas, sino que también, por ejemplo, los temas de sindicalización, los temas de las organizaciones sindicales al interior de las empresas, porque es una forma de canalizar
las inquietudes, las necesidades que tienen los trabajadores en un marco institucional para dar una mejor respuesta a este equilibrio entre quienes dirigen las empresas y quienes participan de la empresa. Entonces también esa es otra arista que aparece en esta discusión. Qué interesante. ¿Por qué tenemos más asociado el tema del ESG como a la cosa y a la parte como del medio ambiente? Se nos va esta pata tan importante que son los derechos humanos. ¿Cuesta también aproximarlo en la conversación, en la asesoría o en el diagnóstico que hacen las empresas respecto a este tema, Elisa? En los ESG el tema ambiental va de más de avanzada y bienvenido sea porque es una necesidad indiscutible. Y en el caso de la S, que es tal vez donde vemos con más claridad cómo se vincula con los derechos humanos, ha habido una evolución, porque antes la S, la dimensión social, se veía como de alguna forma buenas prácticas de las empresas hacia su entorno. Yo ofrezco becas de educación, o tengo relaciones de desarrollo de las comunidades que viven en el entorno donde está situada la empresa, pero ya no es solo esa foto de apoyo a lo externo, sino que también es este compromiso con los derechos humanos que toma mayor valor. Y yo creo también, Catalina, que en Chile hablar de derechos humanos desde el mundo de las empresas a veces genera una cierta resistencia, porque las empresas dicen, yo no soy el Estado, yo no soy dictadura o quiebre político, porque tenemos una herida histórica también, ¿verdad? De vincular en los temas de derechos humanos a los quiebres institucionales, a golpes militares, pero la protección de los derechos humanos obviamente es importante en esos contextos, pero trasciende esos contextos. En espacios de democracia, también hay que resguardar los derechos humanos. Y piensa, por ejemplo, que Chile ha sido condenado internacionalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos en democracia. El caso de la última tentación de Cristo sobre temas de censura por la difusión de la película La última tentación de Cristo no fue en dictadura, fue en democracia. El caso de Karen Atala por la violación del derecho a la privacidad o a la igualdad de la jueza Atala, que le negaron tener la admisión de sus hijas por ser homosexual, también son casos de vulneraciones de derechos humanos en democracia. Entonces tenemos que actualizar esta visión de que los derechos humanos no solo importan en quiebres institucionales, sino que también en democracia, y obviamente que las empresas tienen un rol fundamental que cumplir ahí. Qué importante. Mencionas algo que me hace también harto como ruido o sentido, que es el rol del Estado, ¿no? Porque Chile ha ratificado, y tú lo has mencionado también en esta entrevista, varias convenciones de derechos humanos, están publicadas, de hecho, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, y me imagino que también el Estado tiene que tomar una parte activa en este tema, ¿no? Cumplir un rol desde ese punto de vista. Claro, el incorporar, tú no reemplazas al Estado por las empresas. No quiere decir que dejamos al Estado de lado y ahora nos preocupamos del rol de las empresas en los derechos humanos. Estas son labores que se complementan. La noción detrás de los principios rectores de Naciones Unidas es la función de protección, respeto y reparación. Y la protección sigue estando de manos del Estado, pero el respeto a los derechos humanos se entiende que ahí es donde las empresas también tienen un rol importante que cumplir, y las funciones de reparación, hay funciones que vienen del lado de las empresas y también del Estado. Entonces, uno no reemplaza al otro. Y, por ejemplo, si hay vulneraciones de derechos humanos en nuestro país, y de nuevo, si vamos a los organismos internacionales de resguardo, el que cumple el examen de respeto y resguardo es el Estado. Por ejemplo, está la CEDAW, esta convención que yo te decía de protección de derechos de las mujeres. A mí, cuando trabajaba en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Equidad de Género, me tocó ir a Ginebra, representando al Estado, parte de una delegación donde uno dice, bueno, ¿cómo va el cumplimiento de este tratado? No va la empresa a rendir la información, va el Estado de Chile, o si hay una vulneración ante la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, es Karen Atala versus Estado de Chile, ni siquiera de Poder Judicial. Eso sigue así, entonces el Estado tiene un rol indiscutible, pero las empresas no pueden quedarse de brazos cruzados. Y lo interesante también, Catalina, es que a veces cuando yo hablo de empresa y derechos humanos pareciera que es algo ajeno a la empresa, que me están obligando a ser como un Estado cuando yo soy una empresa que me preocupo de los servicios y productos que proveo. Pero el incorporar los derechos humanos dentro de la empresa mejora la gestión de la empresa. O sea, no es tiempo que sacrifique la empresa por
ideales altruistas que no tienen que ver con su función, Uh-huh. sino que si tú incorporas los derechos humanos, por ejemplo, fortaleciendo los temas de no discriminación e igualdad, aseguras que hay un mejor funcionamiento porque hay una mejor relación interpersonal, por ejemplo, entre las personas que son parte de la empresa. Ahora, este tema es súper importante también verlo desde afuera. O sea, tú estás trabajando ahora el estudio de abogado que tú lideras, Sarmiento y Walker, en alianza con Tironi, precisamente para entregar esta asesoría estratégica con una política como más de largo plazo en las empresas. Es importante hacer este diagnóstico desde fuera, digo, ¿surge de manera espontánea en las empresas? ¿Hay que buscar este tipo de asesoría para poder llevar adelante estas prácticas? Ayuda la mirada externa porque es importante saber cuáles son los pasos a recorrer para efectos de yo abordar esta temática Perfecto. que históricamente ha sido ajena a las empresas. Entonces, las consultorías externas primero tienen la ventaja de que tú las capacidades ya las tienes formadas, ¿verdad? Uh-huh. Siempre toma tiempo formar capacidades al interior de la empresa. Pero también aquí hay que hacer diagnósticos, por ejemplo, sobre el funcionamiento de la empresa y tener una mirada externa también permite mayor transparencia, mayor sinceramiento sobre cuáles son los procesos internos, porque tú tienes a alguien que viene desprejuiciado, porque no conoce el funcionamiento de la empresa, pero viene con un propósito claro de evaluar a la empresa en distintas temáticas. Entonces, esta mirada externa ayuda. Después, tienes labores, por ejemplo, de talleres para generar conciencia sobre ciertas temáticas, igualdad y no discriminación, acoso sexual, incluso la noción de derechos humanos mismos, hay que explicarla o puedes hacer charlas. Esas labores es más fácil a veces hablar de procesos complejos cuando tú no conoces las dinámicas internas de la empresa porque hablas con más libertad. En cambio, cuando pones a alguien a hacer talleres o charlas que viene desde la empresa, pareciera que tiene como una línea editorial. Que restringe ciertas conversaciones y a veces los temas, por ejemplo, de derechos humanos, genera ciertas discusiones también, y Uh-huh. reflexiones, porque no solo se limitan a lo laboral, sino que hay un cruce personal muchas veces. Entonces, una asesoría externa yo creo que ayuda por las capacidades, pero también porque da mayores transparencia a la institución de que reafirma el compromiso con la temática, pero un compromiso que está dispuesto a mostrar la empresa hacia afuera para efectos de ser evaluada. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia, Elisa Walker, de la implementación de estas prácticas dentro de la empresa, de la concientización de los derechos humanos al interior de las organizaciones? Mira, lo que hemos visto es que en general las empresas más disponibles para hacer estos trabajos son o las empresas internacionales que Te iba a tienen decir lo sucursales mismo. en Chile, porque obviamente ellos ya tienen estándares en sus políticas, programas internacionales y en general la versión chilena es la que más bien riñe con estos estándares, entonces hay que adecuarlos. O también empresas chilenas que empiezan a tener inversiones en el extranjero, entonces te debes a tu inversionista, porque de nuevo, los temas de derechos humanos no es ajeno a la empresa, sino que ahora personas o organizaciones que quieren invertir en una empresa te empiezan a preguntar, bueno, muéstrame tu cartilla de derechos humanos y tú tienes que dar ahí una respuesta adecuada. Entonces, la empresa más lenta de adecuación es tal vez la empresa chilena que tiene financiamiento local. Pero ahí tú tienes normas administrativas que empiezan, por ejemplo, a desarrollarse la CMF, que ayudan a apuntar, a incorporar los derechos humanos dentro de la empresa. Pero no basta con ser con una empresa internacional para cumplir con estas materias, porque hay normas locales también. Acá hay un cruce entre lo que son los tratados internacionales, que te dicen cuáles son los estándares de derechos humanos, y también las normas legales chilenas. Y en algunos temas laborales, por ejemplo, tú con cumplir la norma chilena, cumples con el tratado internacional, porque tenemos normas en temas laborales sofisticados. Por ejemplo, en trabajo forzoso, en trabajo infantil. Nosotros en Chile está prohibido el trabajo infantil, salvo situaciones realmente excepcionales, no es realmente una problemática generalizada,
Entonces eso está resuelto, pero temas de igualdad y discriminación no están resueltos. Sí. Los temas de la comunidad LGTBI, hay empresas que no tienen nada sobre la materia y que les cuesta mucho, también existen prejuicios ahí, Catalina, empresas que les cuesta hablar de la comunidad LGTBI porque encuentran que son temas sensibles, que son temas personales, que mejor no hablarlo, y ahí, por ejemplo, una consultoría externa cobra mayor relevancia. Absolutamente. Claro. Me imagino, súper interesante. Bueno, por eso también el trabajo que tienen ahí en Sarmiento Walker con esta alianza que están realizando con Tironi. Y te quería preguntar, Elisa Walker, tu motivación personal por este tema, porque te hemos visto, ¿no es cierto?, muy presente en la discusión por la equidad de género, con tus columnas, entrevistas, en fin, y con lo que estás haciendo particularmente en tu estudio de abogado Sarmiento Walker. Pero hay una motivación, me imagino, adicional a este tema ligado a los derechos humanos dentro del concepto del ESG. Es que es el paso natural. Yo trabajé en muchos temas y sigo trabajando en temas de género y no discriminación. Con Claudia Sarmiento dirigimos un diplomado de diversidad e inclusión en la UAI, y la forma natural de abordar estas temáticas y gestionarlas de forma adecuada es hacer este cruce con derechos humanos. Entonces, tal vez lo que antes era más bien una intuición, a través de los principios rectores de Naciones Unidas, empieza a tener un sentido, ya un lineamiento concreto a seguir. Eso por un lado en términos personales, y la alianza con Tironi también ha sido muy fructífera porque nosotras somos asesoras jurídicas, tenemos nuestros litigios, a través de las asesorías también nos vinculamos con empresas, pero Tironi tiene una vasta experiencia en el mundo de asesorías de empresas y de temas en especial comunicacionales además, porque tú puedes hacer estas gestiones, pero es tan importante lo que hace internamente como tú lo transmites dentro de la organización o hacia afuera, y ahí obviamente Tironi son un referente en esta materia. Excelente. Elisa Walker, gran tema. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en After Office de Exante. En una próxima oportunidad, esperemos que podamos conversar también sobre el proceso constitucional, pero este tema de verdad que nos capturó hoy día porque nos pareció además súper interesante y oportuno para este espacio de Exante. Que te vaya muy bien y estamos en contacto. Gracias, Catalina, encantada. Muchas gracias. Hasta pronto.